Lo primero, a mí me preocupa que la única política industrial de Azcón son los centros de datos. Lo digo porque los otros proyectos más importantes aquí en Aragón, como son las baterías, es un proyecto lógicamente que viene del gobierno del anterior gobierno de Aragón, de Javier Lambán, con el gobierno de España, o también las instalaciones de hidrógeno verde. Y yo aquí, fíjese, tengo esta opinión. Todos los aragoneses, lógicamente, cuando escuchamos anuncios de grandes cifras millonarias, de inversión, de puestos de trabajo, lo escuchamos positivamente. Pero hay muchas dudas que empiezan a surgir con el referido, en este caso, a los centros de datos, y que yo, por supuesto, me las hago y se las planteo también a los aragoneses. ¿Estos centros de datos van a suponer realmente, más allá de esos grandes datos, más allá de esas grandes cifras, van a suponer realmente empleo aquí en Aragón? Es decir, esos jóvenes que ayer empezaron formación profesional, o esos estudiantes que están en el campus Río Ebro haciendo ingeniería, ¿van a tener asegurado un puesto de trabajo en esos centros de datos el día de mañana? Lo digo porque sería importante que el verdadero cuerpo de los centros de datos, el trabajo de los datos, se haga aquí y no veamos ese puestos de trabajo en Wisconsin o en la India. Que a mí me gustaría que esos centros de datos, Aragón no se convierta solamente en la casa el que pone la luz y el agua. Quiero que seamos los ingenieros también los que construyamos y fabriquemos y veamos los datos, porque ser solo la casa y los que pagamos el agua y la luz, no.